Buenos días alumnos y alumnas, espero que estén teniendo una muy buena semana. El día de hoy les quise traer algo diferente para poder explicarles lo que hemos visto durante estas últimas semanas mediante el blog, ¿cierto? Yo sé que ha sido bastante complicado sobre todo este nuevo contenido y es por eso que les quise hacer este video basado en lo que yo considero es lo que más difícil les costó entender, ¿ya? Primeramente vamos, como ustedes ven aquí en la pizarra, vamos a ver lo que son los pronombres posesivos. Yo se los puse y de hecho hicimos ejercicio en base a eso. Pero primero necesito que ustedes escriban esta tabla en su cuaderno para que puedan tener una imagen un poco más global de lo que es los adjetivos posesivos. Tenemos acá, o sea, los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos. Tenemos acá los pronombres personales, que si ustedes ven son los más comunes, los que se usan en todas las oraciones. Acá tenemos los adjetivos posesivos y si bien yo sé, no los hemos visto, son necesarios comprenderlo para poder entrar a lo que a nosotros verdaderamente nos importa, que son los pronombres posesivos. Ya el nombre te va dando una idea más o menos de lo que es los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos. Pero antes de comenzar todo esto, nosotros tenemos que entender qué es lo que son los posesivos. Los posesivos son palabras, en este caso adjetivos o pronombres o palabras que nos van a sustituir al pronombre para indicar que alguna cosa pertenece a alguien o forma parte de algo, ¿ya? Por ejemplo, en algunas ocasiones ustedes van a poder encontrar situaciones como esta, ¿cierto? Si yo le escribo Vanessa's class, podemos decir que es la clase de Vanessa, ¿cierto? Y ese de Vanessa te lo va a indicar esta pequeña S. Pero para poder evitar toda esta frase tan larga, existen estas palabras, ¿ya? Por ejemplo, yo les puedo decir This is not my problem, it is your problem, ¿cierto? O también podemos decir This is not my problem, it's yours, ¿cierto? Para poder hacer esta oración un poco más corta y que no suene tan repetitivo, aparecen estas palabras: los posesivos, adjetivos y pronombres posesivos, ¿ya? Vamos a ver ahora, entrar en detalle qué es lo que son de por sí los adjetivos posesivos y después vamos a pasar de fondo con lo que son los pronombres posesivos. Entrando en lo que son los adjetivos posesivos, tenemos dos preguntas bastante básicas. La primera, ¿qué es lo que son los possessive adjectives o los adjetivos posesivos, ¿cierto? Los adjetivos posesivos, como bien lo dice el nombre, son adjetivos que nos van a denotar la cualidad de cierta cosa pertenecer a alguien, ¿ya? Cierta cosa posee la cualidad de pertenecer. Se va a enfocar más en el sustantivo más que en la persona de quien es dueño, ¿cierto? Por ejemplo aquí, This is my collection, ¿cierto? Este my es un adjetivo que le está dando la cualidad al sustantivo, o sea, la cosa, que es collection, y la cualidad que tiene esta palabra es que es que es mío, ¿cierto? Luego abajo tenemos la pregunta When do we use it? ¿Cuándo lo usamos? Vamos a utilizar estas palabras, estos adjetivos posesivos, para indicar dos cosas súper básicas. La primera, obviamente, indicar la pertenencia, to indicate belonging, o la segunda, para indicar cuando cierta persona tiene parentesco con otra. Por ejemplo, acá abajo, She is your daughter. Ella es tu hija, no es de él, no es mía, es tuya, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta también, y esto es súper importante, así que hay como una nota mental, un post-it, se lo graban en la cabeza, se lo tatúan en las piernas, que nunca se les olvide. Los adjetivos posesivos, los possessive adjectives, preceden siempre el sustantivo. ¿Qué significa preceder? Que van siempre adelante. Siempre de lo siempre, siempre. Ever, ever. Va siempre adelante. Por ejemplo, en esta oración, This is my car. El sustantivo aquí es car. A esta altura ustedes tendrían que saber qué es lo que es un sustantivo y un adjetivo, ¿ya? Por lo tanto, aquí el sustantivo es car. Y si nos damos cuenta, en las tres oraciones, el adjetivo posesivo siempre va a ir delante del sustantivo, ¿cierto? Acá tenemos un sustantivo, acá hay sustantivo y acá hay sustantivo. Siempre tenemos que mantener esa regla súper básica. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede con los pronombres posesivos. Ahora entramos a lo que es de lleno los pronombres posesivos, ¿ya? Sabíamos que los pronombres, los adjetivos posesivos, como bien decía el nombre, le daban la cualidad a la cosa de poseer o de pertenecer a alguien, ¿cierto? En comparación con los pronombres posesivos, como bien dice el nombre, son pronombres que indican posesión o en ciertas circunstancias son pronombres
que van a reemplazar al pronombre personal, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Primero, what are the personal pronouns? O sea, the possessive pronouns, sorry. ¿Qué es lo que son los pronombres posesivos? Son tipos de pronombres que sustituyen al sustantivo, o sea, a la cosa, a la persona, al sujeto central de la oración. Por ejemplo, this jacket is mine, o is this sky yours? Si vemos bien la oración, tenemos que el sustantivo aquí es jacket o kite, ¿cierto? Y en vez de decir, si nosotros traspasamos esta oración a una oración con adjetivos posesivos, podríamos decir entonces que this jacket, this is my jacket. ¿Se dan cuenta? This is not your jacket, this is my jacket. Y podríamos repetir 1000 veces la misma oración. En este caso, la oración se acorta y solamente decimos this jacket is mine, ¿cierto? Esta chaqueta es mía o me pertenece. Tenemos también por este lado que la pregunta how or when do we use it, cómo y cuándo la usamos. Vamos a utilizar los pronombres posesivos para hacer la función del sujeto. Cuando no queremos repetir el sujeto muchas veces, como por ejemplo era en los otros ejercicios, cuando no queríamos repetir el sujeto, decíamos y usamos los pronombres posesivos, ¿cierto? Y obviamente varían según el sujeto. Por ejemplo aquí, Mary has a hat. The hat is hers, ¿cierto? Podríamos también decir Mary has a hat. The hat is Mary's. Pero repetiríamos muchas veces el nombre. Como nota mental, igual que en los otros casos, tenemos que entender que los pronombres posesivos no preceden ningún sustantivo. Nunca, jamás de los jamás se van a encontrar un pronombre posesivo antes del sustantivo. Siempre van a ir después del sustantivo o bien al final de la oración. Por ejemplo acá, this car is mine, ¿cierto? Sustantivo, y de aquí tienen recién el pronombre posesivo al final de la oración. Lo mismo sucede acá, ¿cierto? Acá tenemos el hat, que es el sustantivo, y el pronombre posesivo al final. Lo mismo sucede en estos últimos dos casos. Entonces, haciendo un sumario de lo que es el adjetivo posesivo y el pronombre posesivo. El adjetivo posesivo nos da cualidad. ¿Por qué? Porque es un adjetivo y nos da la cualidad de pertenecer a algo, de ser parte de algo, ¿cierto? Por otro lado, los pronombres posesivos, como son pronombres, van a repetir o van a suplantar al sustantivo para que éste no se repita muchas veces, ¿cierto? Por ejemplo, en los ejemplos anteriores podíamos ver que el sustantivo se repetía muchas veces, 2 veces, para poder recién decir que pertenecía a cierta persona, ¿cierto? En este caso, el sustantivo se repite una sola vez. ¿Por qué? Porque el pronombre posesivo nos va a indicar que ya pertenece a algo, ¿cierto? Que esa cosa implícitamente ya pertenece a otra persona. Tenemos que entender también que van a variar según la persona que aparezca en la primera oración. Entonces, eso sería todo, chicos, por hoy. Vamos a ver ahora algunos tips para la prueba que va a ser luego, de hecho mañana o pasado creo, para que a ustedes les pueda ir mejor. Yo sé que ha sido súper complicado, pero espero que con esto ya puedan entender un poco más. Si tienen alguna duda, háganla en el blog o pueden bien escribir un comentario debajo del video que va a estar ahí en YouTube, o si no, me pueden escribir al correo que ustedes ya conocen. Ya. Tips para lo que va a ser nuestra prueba. Van a ser tips súper básicos y yo sé que les va a ayudar y les va a servir mucho. Primero, número 1, posesivos. Se los tienen que aprender. Y no sientan vergüenza en preguntarme si es que no lo entienden. Envíenme preguntas, mándenme correo, catetenme harto porque yo estoy para ayudarlos, ¿ya? Apréndanselos bien, más pronombres posesivos que adjetivos, ¿ya? Número 2, lecturas. La única forma en que ustedes pueden entender y sacar buenos resultados mediante una lectura es súper fácil. Primero, escaneen el texto y busquen palabras que no conozcan, ¿ya? Sabiendo y entendiendo que hay palabras que nosotros no conocemos, vamos a poder mirar la frase completa para poder entender y tratar de nosotros sacarle una definición a esa palabra, ¿ya? Segundo, leer las preguntas. Abajo ya sea verdadero o falso, preguntas abiertas, preguntas de selección múltiple, lean las preguntas. De esta forma ustedes van a poder entender y achicar un poco más qué es lo que yo les estoy pidiendo que entiendan del texto, ¿ya?
entendiendo y viendo qué es lo que te está preguntando, tú vas a poder buscar respuestas mucho más específicas y vas a poder entenderlo un poco más, ¿ya? Y obviamente, revisarlo. Para la parte de los listening también es exactamente lo mismo. Escanee ante el texto, busque las preguntas, vean qué le van a preguntar y después recién escuche y revise. En la parte de los verdaderos y falsos, si es que hay, hagan lo mismo, chicos. Antes de comenzar la prueba, dense el tiempo de leerla completa. Lean la evaluación lo más que pueda, analice, y yo sé que ustedes pueden, ya no se pongan nerviosos, esto no les va a matar, no nos van a sacar, no lo van a repetir por esto. Yo sé que es complicado, yo sé que ha sido súper complicado, pero yo no por eso he perdido la fe en ustedes. Así que chicos, recuerden, si yo pude, que estuve con profesor particular toda la básica, y si no me creen, pregúntenle a mi mamá, y ahora soy profesora de inglés, ustedes también van a poder porque ustedes son 3000 veces mejor que yo, ¿ya? Así que darle con todo, chicos.